Muy bien, vamos a comenzar. El título de hoy va a ser Intermedio Tardío. La semana pasada hemos visto Horizonte Medio con dos culturas muy importantes que muchas veces fueron consideradas como una sola. Sin embargo, hoy sabemos que fueron dos culturas independientes, pero que llegaron a contactarse. Estoy hablando de Tiahuanaco y Huari. Esas culturas no van a durar para siempre, van a caer, van a entrar en un periodo de crisis y eso va a dar lugar a que en lugar de esas dos culturas que son de gran extensión, que son culturas dominantes, van a aparecer pequeñas culturas a lo largo del territorio peruano. Y eso se conoce como intermedio tardío, algo similar a lo que pasó años atrás en lo que es intermedio temprano, cuando vimos Nazca, Mochica, no fueron las dos únicas culturas, hubieron más, la cultura Cajamarca, la cultura Huarpa, la cultura Lima, entre otras. Asimismo, hoy día vamos a ver que no van a haber dos culturas o una sola, van a haber más. ¿Ya? Muy bien. Ya nos acercamos al fin de la primera unidad, es decir, al Perú prehispánico. Hoy día vamos a ver cultura chimú, cultura chincha, cultura chachapoyas, ¿ya? Y si nos alcanza el tiempo, ojalá, vamos a llegar a otras manifestaciones culturales, ¿no? Cultura chancay, cultura chanca, cultura huanca, cultura sicán, cultura de los pueblos aymaras, cultura chiribaya, cultura de los tayanes, etcétera. Hay un montón. Muy bien. Ahí podemos ver dos imágenes representativas. A la mano derecha está la ciudadela o la ciudad de Chan Chan, representativa de lo que sería la cultura chimú, y a la mano izquierda está justamente lo que inspiró uno de los premios que se les entregaba a los deportistas destacados en los Juegos de Lima 2019, ¿no? Inspirado en lo que sería el Cuchimilco de la cultura chancay. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos visto semanas atrás qué es el primer horizonte, que vendría a ser la cultura Chavín, las culturas antes de Chavín y las culturas después de Chavín. Eso se llama formativo. Luego hemos visto primer intermedio, también llamado intermedio temprano, también llamado desarrollos regionales tempranos, también llamado primera regionalización, y también tiene otros nombres particulares como sociedades hidráulicas y épocas de maestros artesanos. Esto hay que recordarlo bien. ¿Por qué? Porque esa va a ser la última vez en la cual la cerámica, la textilería va a estar en su máximo apogeo. A partir de ahí, con lo que viene después, Tiahuanaco, Huari, con lo que vamos a ver hoy día y con los incas, ya esta calidad artística está en decadencia. ¿Ya? Muy bien, la semana pasada hemos visto Segundo Horizonte, también llamado Horizonte Medio, también llamado Imperio Huari por Guillermo Lumbreras. Hemos visto pues que Huari manejaba un sistema de ciudades que estaban conectadas entre sí, por eso este periodo se llama constructores de ciudades. Y hoy día vamos a ver el segundo intermedio, ¿no? Si hay un primer intermedio, tiene que haber un segundo. Y si hubo un intermedio temprano, tiene que haber un intermedio tardío. Si hubo desarrollos regionales tempranos, habrá desarrollos regionales tardíos. Si hubo una primera regionalización, habrá una segunda regionalización. La próxima semana, si logramos acabar hoy día, vamos a ver tercer horizonte, que vendría a ser ya el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. ¿Ya? A partir de Huari con Tiahuanaco van a iniciar una etapa conocida como los estados expansivos militaristas, que a diferencia de Chavín, de Paracas, inclusive de Mochica y Nazca, no van a tener un gran ejército y a partir de ese ejército van a expandirse. Eso les dije varias veces, ¿no? Chavín no se expandió con guerras, con ejércitos, simplemente con un sistema religioso fuerte basado pues en una casta sacerdotal. Pero con Huari, con Tiahuanaco, con las culturas que vamos a ver hoy día, va a ser básicamente a base de guerras, enfrentamientos directos con ejércitos de por medio. Por lo tanto, en las clases altas no solo vamos a encontrar a sacerdotes, sino también vamos a encontrar a militares, a jefes del ejército. ¿Ya? Muy bien. Algunas características de este periodo, ¿cuáles son?
En primer lugar está la decadencia alfarera, ¿no? A diferencia del primer intermedio donde encontrábamos a Mochica con la mayor expresión de cerámica escultórica, encontrábamos a los Nazca con la mayor expresión de cerámica pictórica, inclusive en el primer horizonte a los Paracas con los mejores textiles. Aún así, en este periodo vamos a ver que la alfarería, es decir, la cerámica, va a continuar en decadencia. Ya lo vimos con los Wari. Los Wari se preocuparon más por la cantidad que por la calidad. Lo mismo va a suceder en esta época. Va a haber un nuevo florecimiento regional, eso es cierto, a raíz de la decadencia de Huari, eso también lo hemos visto la semana pasada, en el mapa del Perú ya no va a haber un tremendo bloque de norte a sur, sino va a haber varios bloques chiquitos, uno a continuación del otro, y no solo en la costa, sino también en la sierra y en la selva. ¿Ya? Van a aparecer nuevas culturas en ciertos territorios del país. Vamos a también visualizar que en el caso de Chimú, por ejemplo, van a replicar, van a copiar, van a imitar el modelo propuesto por Huari, el modelo para construir ciudades. Las ciudades de Chimú van a tener mucha similitud con las ciudades que construyeron los Huari años atrás. Luego tenemos que la población continúa en alza. ¿Ya? Si en la época de Chavín la población ya era considerable en comparación con épocas atrás, acá la población va a ser mucho más grande. Por lo tanto, si hay más población, necesito más alimento. ¿Y de dónde saco el alimento? Agricultura, es decir, campos para cultivar. Y por lo general, las culturas de esta época se van a ubicar en la costa, como Chimú, como Ichma, como la cultura Chincha. Entonces, estos terrenos de la costa, como le pasó a los Mochica y a los Nazca, no son por lo general muy propicios para la agricultura, por dos razones. Uno, porque son desérticos, y dos, porque son terrenos muy pequeños, muy angostos, en comparación a la selva, que es un tremendo bloque, y encima está lleno de vegetación, lleno de humedad y lleno de agua. ¿Ya? Entonces, a raíz de este aumento de la población y del poco territorio que tenían, va a haber una demanda por tierras y eso va a generar pues que los pueblos de esa época peleen por territorio, es decir, armen guerras. Y al haber guerras, obviamente va a haber un sentimiento de inseguridad. Y para poder sentirse seguros, protegidos, se construyeron fortalezas. Vamos a ver que en la mayoría de sociedades de esa época, las capitales, así como nuestra capital de nuestro país es Lima, cada cultura va a tener su capital. Y por lo general las capitales van a tener un diseño de fortalezas, tipo la fortaleza del Real Felipe. ¿Ya? Como si fuera una protección, un cerco militar para protegerse de posibles ataques, porque en esa época las guerras eran muy comunes. ¿Ya? Y sobre todo con los chancas, que van a ser una sociedad guerrera por naturaleza. Toda su existencia prácticamente va a ser puras guerras, armar pleitos. Muy bien, vamos a empezar con la cultura chimú, también llamada cultura chimor, porque el valle en el cual se ubicaron también recibió ese nombre. ¿Ya? ¿Dónde nació la cultura chimú? En la costa norte. ¿Ya? En el departamento de la Libertad, pero no solo se quedaron en la Libertad, sino se expandieron hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte, ¿hacia dónde llegaron? Se dice pues que llegaron hacia la parte de Tumbes, ¿no? Hasta el extremo norte de la costa peruana. Y al sur llegaron prácticamente hasta el departamento de Lima, conquistando a una cultura que se ubicó al norte de lo que vendría a ser Lima metropolitana, vendría a ser la cultura chancay. La cultura chancay no cayó en mano de los incas, primero cayó en mano de los chimú, porque los chimú prácticamente se convirtieron en esa época en la cultura más poderosa de la costa. Y eso lo puedes ver en el mapa. Mira cuánto se extendieron. Prácticamente similar a la extensión que tuvo Chavín en su momento. Obviamente Chavín se extendió más, pero Chavín no utilizó la guerra, pero Chimú sí lo hizo.
Entonces, este no era un reino cualquiera, era un reino que temer, que tenerle respeto, que tenerle cuidado y consideración. Y a tanto así pues que los incas no los conquistaron de un momento al otro, demoraron más de 5 años aproximadamente en conquistar, en someter a los chimú. Los chimú nunca quisieron dar su brazo a torcer. Yo sé que quizás algunos acá habrán escuchado que los incas conquistaban de dos formas, ¿no? Una era la vía pacífica, ¿no? Pedir el rendimiento de un pueblo, y la otra era por la vía de la violencia, por la guerra. Y Chimú, en su caso particular de ellos, fueron conquistados por la vía violenta, porque los Chimú no quisieron rendirse ante los incas, ¿no? Y fueron conquistados por Tupac Yupanqui, ¿no? En su época de príncipe. Tupac Yupanqui, eso lo vamos a ver la próxima semana, sus mayores conquistas lo va a hacer cuando él no era inca, sino era un príncipe. Es decir, cuando su padre estaba gobernando, él conquistaba grandes tierras a lo largo del territorio, tanto así que se convirtió en el inca que conquistó más tierras, en el máximo conquistador. Muy bien, ¿cuál fue la capital de Mochica? Perdón, de Chimú, que estoy hablando. Como nació en La Libertad, su capital se va a ubicar justamente en ese departamento, ¿ya? Y van a establecer una ciudad llamada Chanchán, ¿no? Que traducido significa sol, sol, que va a ser una ciudad como la mayoría de las ciudades de la costa, construida a base de barro, a base de adobe y adobón, que a comparación de otras ciudades similares, porque como les digo, casi todas las ciudades de la costa fueron construidas con los mismos materiales, con barro y adobe, pero a diferencia de todas ellas, esta tiene una particularidad que fue prácticamente la más grande del Perú prehispánico. Es decir, de todas las culturas que se pudieron asentar en la costa, Chan logró ser una ciudad pues de gran tamaño a comparación de las demás, ¿no? Y esta fue justamente su capital, ¿no? Y uno del patrimonio cultural del país más visitado, ¿no? Obviamente en las épocas en las cuales el turismo estuvo mucho más fluido, ¿no? Porque en esta época se ha obstaculizado un poco por este tema de la pandemia. Muy bien. En cuanto a su política, como era un estado que le gustaba hacer guerras, que le gustaba expandirse, fue un estado militarista. Es decir, en la clase alta vamos a encontrar no solo sacerdotes, sino también jefes militares que van a ocupar altos cargos públicos, ¿ya? Aparte, vamos a también tener una casa sacerdotal en el gobierno, por lo tanto, este va a ser un gobierno de doble carácter, no un gobierno por un lado teocrático y por otro lado militarista. Pero ¿cuál va a ser su característica innata de ellos, que lo va a diferenciar de otros pueblos de la época? Algo similar a los Chanca, que va a ser un estado que le gusta conquistar, que le gusta expandirse, que le gusta formar un gran imperio, es decir, un estado imperialista, ¿ya? Ahora, dentro de todas las autoridades que pudo tener la sociedad de Chimú, vamos a tener un líder. Así como nosotros tenemos un presidente, ellos van a tener también un líder que se va a llamar Chimo Cápac o Chimu Cápac, ¿no? Que en otras fuentes también aparece como el Gran Chimú o como el Gran Rey, ¿no? Así lo llamaban los incas, porque lo consideraban pues como un personaje importante de esa sociedad, de ese pueblo, ¿ya? En cuanto a su sociedad, como la mayoría de las sociedades de la época, si se dan cuenta y revisan todas las diapositivas que hemos hecho hasta ahora, prácticamente todas las culturas tienen la misma característica. Su sociedad, ¿cómo es clasista y es jerárquica. Clasista porque está dividido en grupos sociales y jerárquica porque no todos los grupos que existen en la sociedad son iguales. Va a haber un grupo más importante que el otro. Ya esto va a dar lugar a que exista una clase dominante que esté en la parte de arriba y una clase dominada que esté en la parte de abajo. Y la clase dominante, ¿a quiénes las vamos a encontrar? A la casta sacerdotal, como les dije, pero no solo a ellos, porque Chimú no fue un estado teocrático. Si hubiera sido un estado teocrático muy difícil, se hubiera expandido por guerras.
algo que sí pasó. Por lo tanto, en la clase dominante vamos a encontrar a la casta sacerdotal y a una aristocracia guerrera. Y en la clase dominada, que está en la parte baja de la pirámide, vamos a encontrar pues a lo que serían prisioneros de guerra. Ya, como les gustaba hacer guerras, obviamente van a tener prisioneros luego de cada enfrentamiento. Vamos a tener también a los clásicos comerciantes llamados pilska, a los campesinos, artesanos y pescadores. Obviamente va a haber pescadores en esta sociedad porque es una sociedad ubicada en la costa, ¿no? Por lo tanto tiene acceso al mar, al océano. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir de la cultura chimú? En cuanto a su origen, obviamente un origen mitológico, un origen legendario, ¿no? Ellos consideran que su primer rey, que su fundador va a ser Takainamo, ¿no? Y como pueden ver en la imagen, ahí tenemos en la imagen de arriba a Takainamo, ¿no? Que está pues sobre una balsa. ¿Y por qué se dibujó de esta forma? Porque básicamente se considera que Takainamo arribó a las costas del norte procedente del mar, ¿no? Así se considera su origen de la cultura chimú, ¿no? Arribó, vino del mar y fundó el reino de Chimú alrededor del siglo XIII, ¿no? Y de esa manera se convirtió en el primer rey. Algo similar a la historia, pues, del lago Titicaca, de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Ambos salieron de las aguas, ¿no? Para fundar un reino y convertirse en el primer gobernante, en el primer rey de ese imperio. ¿Qué más? En cuanto a su economía, en primer lugar, la actividad más importante va a ser la agricultura, como la mayoría de las sociedades de la época, ¿no? Casi todas las sociedades prehispánicas van a tener esta característica. Su actividad económica principal va a ser la agricultura, ¿ya? Obviamente tenemos algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver dentro de un momento que los chincha no van a tener como actividad económica principal una agricultura, sino algo más importante que la agricultura fue el comercio, ¿no? Más se dedicaron al comercio que a otra actividad, ¿ya? En este caso, en cuanto a la agricultura, ¿qué utilizaron ellos? Porque recordemos que al ubicarse en la costa tienen dos dificultades. En primer lugar, están en un ambiente prácticamente desértico. Y en segundo lugar, si existen valles, porque sí van a existir, estos valles son muy pequeños, muy angostos, muy cortos. Por lo tanto, no se puede producir en gran cantidad. Y los ríos también son muy cortos y por lo general estos ríos en ciertas temporadas del año se secan, ¿ya? Se secan en su totalidad prácticamente. Entonces, el recurso hídrico, el agua, no es tan abundante, ¿ya? Muy bien, entonces estas sociedades, ¿qué van a hacer? Van a idear soluciones frente a estos problemas, como cuáles, por ejemplo, como lo que vemos en la imagen, ¿no? En la imagen que podemos visualizar un huachaque. Es una chacra hundida, tipo pantanos de Villa, algo así, ¿ya? Un territorio construido prácticamente, ¿no? Debajo del nivel del suelo, del nivel de la superficie, ¿ya? Donde tenemos agua empozada y esta agua empozada va a permitir cultivar especies que crecen en ambientes donde el agua es abundante. ¿Ya? Porque hay ciertas especies vegetales que no soportan altas cantidades de agua, pero hay especies que sí lo soportan, por ejemplo, la totora. Es por eso que en las sociedades del norte van a escuchar que en su mayoría, como los mochica y como los chimú, van a utilizar el caballito de totora, porque la totora permite o crece en ambientes donde el agua justamente es abundante, como lo es un huachaque. ¿Ya? Y recordemos también, como lo puse acá, que los huachaques también reciben otro nombre. También se llaman maamaes, ¿ya? Maamaes. Son huachaques, maamaes o chacras hundidas. Aparte de esa técnica agrícola, utilizaron pozos de agua, también llamados puquios, utilizaron lagos artificiales, es decir, desviaron un poco el río para generar prácticamente como una piscina, ¿ya? Derivar una cierta cantidad del agua para poder
emposarla en un lugar y de esa manera formar lagos artificiales. ¿Ya? Obviamente también construyeron canales, construyeron acueductos que permitieron pues transportar el agua de los ríos que estaban lejos hacia los territorios donde no llegaba el río, pero esos territorios sí eran buenos para la agricultura. ¿Ya? Aparte de la agricultura, utilizaron dos actividades más, que fue el comercio y la pesca, ¿no? En el caso del comercio, utilizaron hachitas de cobre y lo que se conoce como las balancitas, ¿no? Para pesar los productos. Y la pesca, básicamente con el caballito de Totora, ¿no? Algo que también se asemeja a la leyenda de Takainam. Muy bien. ¿Qué más de la cultura chimú? Acá en la imagen pueden ver un plano de la ciudadela de Chanchán, ¿no? Como ven, hay varias estructuras ubicadas en esta ciudad, ¿no? Y justamente, ¿por qué existen varias estructuras? Ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Arquitectura. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que recordar de la arquitectura? Que utilizaron en su mayoría adobe, ¿ya? Como la mayoría de las ciudades de la costa utilizaron adobe para poder edificar todas estas grandes construcciones. Algo característico de los chimú, que también hicieron en su época los mochica, va a ser lo que vemos acá, que son los frisos, ¿ya? Algo que se puede visualizar en la ciudad de Chanchán, en las paredes de la ciudad de Chanchán, ¿no? Y en estos frisos que podemos visualizar figuras de ave, figuras de peces y también figuras de forma humana, ¿ya? Entonces, estos frisos van a servir para decorar estos grandes palacios, estos grandes mausoleos, ¿ya? Chanchán va a tener varias estructuras dentro de esa gran ciudad, dentro de esa gran urbe. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Por un lugar podemos encontrar palacios. Ya dentro de Chanchán van a haber varios palacios, no solo van a haber un palacio, sino varios palacios, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar también ciertas zonas donde los artesanos vivían y se dedicaban a trabajar, ya sea cerámica, ya sea textilería, ya sea orfebrería, y de esa forma servir a la clase alta. Ya eso se conoce como barrio de artesanos. ¿Ya? También habían barrios de artesanos. Y por último encontrábamos mausoleos. ¿Qué pasaba cuando el gobernante Chimú moría? Algo similar con los incas. Cuando el gobernante Chimú moría, obviamente se le tenía que enterrar, ¿no? Y por lo general, a veces, algunas mujeres se sacrificaban para morir junto a su pareja, ¿no? Pero cuando no sucedía eso, ¿qué pasaba con la familia del gobernante? Tenía que cuidar la momia del gobernante. Se momificaba el gobernante y toda esa casa donde vivía el gobernante se convertía en un mausoleo. Algo similar con los incas. Los incas también momificaban a su gobernante fallecido y la panaca, como se le llamaba a la familia del inca, tenía que cuidar de esa momia, preservar la memoria y la momia del inca. Algo similar hicieron los chimú acá. Cuando el gobernante moría, obviamente el sucesor tomaba su cargo, pero ¿qué pasaba con la familia del difunto? Tenía que momificar el cuerpo y cuidarlo, preservarlo, ¿no? Muy bien. Entonces ahí vemos el plano de la ciudad. ¿Qué más? Algo que nosotros siempre recordamos de los chimú, ¿no? Que vemos ahí en la imagen, la figura del tumi, ¿ya? Porque los chimú destacaron en metalurgia, ¿ya? En lo que es el trabajo del oro, la orfebrería. Utilizaron varias técnicas para el trabajo de metales, pero lo que tenemos que recordar es su máxima expresión, que vendría a ser la orfebrería con la fabricación de un cuchillo ceremonial llamado tumi o ijimo, ¿no? ¿Y qué tenemos que recordar de este tumi? Que es, aparte de que es un cuchillo ceremonial, de que posiblemente esté representando a un dios, ¿no? En esa época el dios más importante era el dios Nailam, ¿ya? El dios Nailan era el máximo dios de la sociedad chimú. Y posiblemente el Tumi sea una representación de ello. Ya tiene ciertas características el Tumi. Por lo general, nos solemos fijar en dos, ¿no?
en sus ojos, que son ojos almendrados, y en su estructura del cuerpo presenta alas, ¿no? Por eso al dios Nailán también recibe otros dos apelativos. Al dios Nailán también se le llama el dios de los ojos almendrados, o también se le llama el dios alado, ¿ya? Entonces, a partir del Tumi podemos en este caso ver una representación del dios Nailant, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a examinar a mayor profundidad al Tumi, vemos que tiene también unos ciertos rasgos de ave, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Nosotros si lo vemos de frente, de la parte frontal, parece como si su nariz fuera una nariz plana, pero en realidad es una nariz sobresaliente, ¿no? Como si fuera una especie de pico, ¿no? Lo que nos podría indicar ciertos rasgos, como les digo, de ave, presente en el Tumi, ¿ya? Y todo fue hecho a base de oro, ¿no? Obviamente esto es solo la figura, porque debajo viene la parte del cuchillo, ¿no? Por eso al tumi se le llama el cuchillo ceremonial. Muy bien. Y en cerámica, recordemos que en cerámica no se va a comparar a la calidad de la cerámica de los Mochica y los Nazca, pero sí van a tener algo especial por lo cual se les va a recordar. Son dos características. Uno, que su cerámica es monócroma, es decir, prácticamente una cerámica de un solo color, y a los chimu les gustaba utilizar el color negro azabache, ¿ya? La mayoría de sus cerámicas son hechos a base de ese color. Y otra característica, que la cerámica que ellos elaboraron básicamente va a constituir en huacos silbadores, ¿ya? Entonces recordemos esas dos palabras, ¿no? Huacos silbadores y una cerámica monócroma. Y dentro de la cerámica va a ser una síntesis de la tradición mochica, huari, sicán. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta cerámica es una cerámica escultórica. ¿Y quiénes hicieron cerámica escultórica? Los mochica. Sin embargo, dentro de los aportes también hay aportes de la cultura sicán, por ejemplo, el color negro. Ya el color negro también fue utilizado mucho en la cultura sicán. ¿Y qué aportó la cultura wari? La, la producción en masa, el uso de moldes. ¿Ya? Recordemos que en esta época, al igual que en la época del Horizonte Medio, las culturas van a producir cerámica en cantidad, sin importarles la calidad artística del producto. ¿Ya? Entonces, la cerámica es una suma, es como una ecuación, ¿no? Vamos a sumar a los mochica con su cerámica escultórica, vamos a sumarle los wari con el uso de moldes y los sicán con el uso del color negro azabache. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? En cuanto a textilería y a la religión. En textilería lo que tenemos que recordar, algo característico de los chimú va a ser el uso de plumas. Y no de cualquier tipo de plumas. Utilizaron plumas de aves de la costa, eso sí, pero lo que más destacó fue algo presente en las clases altas, el uso de plumas directamente traídas de la Amazonía, ¿no? Las plumas de papagayos y guacamayos, que prácticamente va a ser un elemento de distinción social, ¿no? No cualquiera podía tener ese tipo de plumas en su vestimenta, ¿ya? Y por último, la religión. Recordemos al dios Nailán como la máxima divinidad de la sociedad chimú, ¿ya? Sin embargo, Nailán va a tener cierta influencia de la sociedad Lima, ¿ya? ¿Y de qué sociedad básicamente? Porque Nailán se le considera un descendiente, posiblemente, de Pachacamac. Muy bien, entonces ya hemos terminado la cultura chimú. Vamos a hacer un breve repaso. A ver, ¿qué hemos visto de la cultura chimú? En primer lugar, ¿dónde se ubicó? En la costa norte. En segundo lugar, ¿qué más tenemos que recordar? ¿Cómo se llamaba el gobernante? El rey Chimocapac. ¿Ya? ¿Cómo se llamó el primer rey? Tacainamo, ¿no? Ese es el origen mítico.
En cuanto a la agricultura, ¿cuál fue esa técnica característica de los mochicas que usaron? Algo muy difundido en la costa norte, los huachaque. En cuanto a su orfebrería, destacó en lo que sería el cuchillo ceremonial, también llamado tumi. En la arquitectura, el uso de adobe y la construcción de fortalezas y ciudadelas. Y en cuanto a su textilería, el uso de plumas. ¿Ya? En su cerámica, recordemos, la cerámica es una suma de tres culturas: cultura wari, cultura mochica y cultura sican. La cultura mochica, repito, aportó la cerámica escultórica, la cultura sican el uso del color negro azabache y la cultura wari el uso de moldes. ¿Ya? Y su dios principal fue el dios Nailán. Y se consideraba algo similar a los incas, que todos los gobernantes, es decir, todos los chimocapacs, eran hijos directos del dios Nailán. ¿Ya? Si recuerdan un poco, el Tahuantinsuyo era también algo idéntico. A todos los incas que gobernaron se les consideraba seres divinos, hijos directos del dios Sol. Muy bien, vamos a ver, cultura chincha, costa sur, ¿ya? Vamos a tener que esta cultura va a ser la sucesora de la cultura nazca, ¿ya? En la costa sur tenemos una sucesión de tres culturas, si se han dado cuenta, ¿no? Primero apareció Paracas, luego apareció la cultura nazca y ahora estamos viendo la cultura chincha. Ya tres culturas prácticamente descendientes, relacionadas entre sí. Inclusive van a coincidir en algo en el descubridor. Ya el descubridor, al igual que la cultura nazca, va a ser Max Ule. La capital sí va a ser diferente, ¿no? La capital va a ser Tambo de Mora. La sociedad lo mismo, va a ser una sociedad clasista y jerárquica. Y en cuanto a la política, ya no se llamaba Chimo Cápac, se va a llamar Chinchay Cápac. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la economía, como pueden ver en la imagen, la economía, la actividad económica principal fue el comercio. Ya el comercio. Aparte del comercio, también se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y a otras actividades más. Pero eso fue secundario. Lo principal de su vida de ellos va a ser el comercio. ¿Ya? Van a utilizar grandes balsas, por ahí algunas embarcaciones de totora, van a utilizar grandes redes, pero sobre todo van a destacar estas grandes balsas chincha que van a navegar durante largos y largos metros en lo que sería el océano, ¿no? El litoral sudamericano. Y el comercio tiene una característica muy interesante, va a ser un comercio triangular. ¿Por qué se dice triangular? Los chinchas se ubicaron acá en la costa. ¿Hasta dónde llegaron los chinchas? Se van a sorprender, llegaron hasta el norte, hasta Ecuador. Pero también los chinchas comercializaron con lo que vendría a ser la parte de la Sierra Sur, es decir, la parte de la cultura tiahuanaco, de la cultura pucará, la parte de la meseta del Collao, la parte de Puno. ¿Ya? Y de esa forma, si nosotros unimos los tres puntos, vamos a tener un triángulo. Por eso se le llama comercio triangular, ¿ya? Porque básicamente se va a centrar en tres puntos: en la costa, en la Sierra Sur y en el norte, en lo que vendría a ser la zona de Ecuador. Tenemos un comercio triangular, ¿ya? Entonces, los chinchas no solo se limitaron a comerciar con las sociedades fronterizas, con sus vecinos, sino emprendieron el viaje por el mar y llegaron hacia el norte, ¿ya? Muy bien. Ahí podemos ver las rutas del comercio, ¿ya? Y el producto bandera del comercio de Chincha va a ser justamente esta conchita, ¿no? Llamada espóndilos o mucho, ¿ya? Esa va a ser justamente el producto clásico del comercio, ¿no? Era un producto marino que ellos traían de las costas ecuatorianas, ¿ya? Por ello ellos llegaron hacia esa zona del Ecuador para poder intercambiar productos con los pueblos de allí y poder traer esta concha que era de mucho valor para muchos pueblos del Perú, ¿ya? Era un medio de cambio prácticamente. Fue
En otras palabras, una moneda para ellos. En cuanto a su cerámica, destacamos lo que serían el uso de jarras. Si se dan cuenta, la cerámica como es esférica, es ovalada y tiene un cuello que por lo general es largo, ¿ya? Tipo un jarrón, como nosotros lo conocemos en el lenguaje coloquial, ¿ya? Pero también tenemos este tipo de cerámicas que tienen puentes azapuente intermedio, es decir, tiene dos cuerpos unidos por un azapuente al medio de ambos cuerpos cerámicos, ¿ya? Y en la arquitectura ellos van a usar el adobe para la construcción de grandes fortalezas, ¿no? Por ejemplo, lo que sería Tambo de Mora y Huaca Centinela, ¿ya? Esas van a ser las dos o los dos centros más importantes de la cultura chincha, Huaca Centinela y Tambo de Mora. ¿Qué más? En orfebrería, ¿ya? En orfebrería destacan los vasos narigones, lo que vemos en la imagen, ¿no? Por algo se llaman así. En cuanto a su silografía es trabajo en madera, ¿ya? Van a tener un trabajo muy fino en madera, van a esculpir prácticamente en madera, ¿ya? Y lo que más destaca en madera en ellos es la elaboración de remos. La religión, ¿cuál fue el dios principal? Chinchay Capac, ¿ya? No confundir, el líder fue Chinchay Capac, ¿ya? Con letra P, pero el dios es Chinchay Camac, con letra M, ¿ya? Y otro dios importante es Urpi Huachat. Textilería tenemos algo similar a la tradición de las culturas que lo precedieron, como Paracas y Nazca, ¿ya? Muy bien. Entonces, siempre tengan en cuenta las imágenes que aparecen a lo largo de las diapositivas que estamos presentando ahorita, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué imágenes aparecen? Este remo, estos vasos narigones, que van a ser palabras claves que ustedes nunca deben olvidar de la cultura chincha. Entonces, hasta ahora, para terminar y cortar y volver a ingresar nuevamente. ¿Qué palabras claves hemos recordado en la cultura chincha? Primer lugar, ¿dónde se ubicaron? Costa Sur. Segundo lugar, ¿cómo se llamaba su líder? Chinchay Capac, ¿ya? Y el Chinchay Capac era muy similar al Inca. ¿Por qué? Porque al igual que el Inca, era transportado en literas, ¿ya? Él no tenía que pisar el piso, era un ser sagrado, al igual que el Inca durante el Tahuantinsuyo. ¿Qué más hemos recordado de los Chincha? Que su actividad económica principal va a ser el comercio. Y ese comercio va a ser un comercio de tipo triangular, porque va a llegar hacia el norte, al Ecuador, y hacia el sur, hacia lo que sería la zona de la meseta del Collao. ¿Qué más hemos visto? En cuanto a su cerámica, destacan tremendos jarrones o jarras. En orfebrería, los vasos narigones. En silografía, estos remos esculpidos en madera. Y en religión, el dios Chinchaycamac. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a cortar y vamos a volver a ingresar para terminar con las demás culturas.